que lo material en tu vida vaya dejando lugar a lo etéreo, a lo espiritual. Porque si yo tuviera que vivir del vidrio, entraría en un trabajo seriado, día a día, para poder comer, y me haría perder el placer. Marcaste ahí, le das un golpecito para que abra y con la pinza de abril lo terminás de abrir. Y ahí te abre los dos puntos que digo. Acá le pinté la puerta al Bonchi, a su taller. Acá miren, qué linda que me quedó. Para toda esta magia, a ver si... Ahora sí, Bonchi, amigo, con permiso. Adelante, bienvenido. La magia. Me gusta como este pasadizo a otro universo, ¿no? Es como a otra dimensión, sí. Cuando entras acá, ¿qué sos? ¿Entras a otro, te volvés otro ser? A otro, sí, es otra temporalidad. Es- es otra temporalidad, otra vida. Me encanta. Y aparte acá se abre el bosque. Y acá Oh. el verde, ¿no? El verde, La luz en el bosque. el verde para mí es todo. Es todo. El amigo Stramer, que me dice que el futuro todavía no está escrito. Mi nombre es Gonzalo Álvarez, soy vitralista. Este es mi taller, Taller Heredial, y me dedico al vitral, al diseño y a la realización de vitrales. El erial hace referencia a un fragmento de naturaleza pristina, ¿sí? Sin ningún tipo de intervención del hombre, donde crecen un montón de hierbas y especies vegetales en un caos natural. ¿Hace cuántos años que tenés el taller? El taller lo tengo desde el año 2008 o 2009. Bueno, en el momento que hice la carrera de vitral en la catedral, trabajaba en el taller de la catedral. Ese era mi lugar de trabajo. Cuando terminé la catedral, me compré un horno y me monté mi taller. Digamos que estás cumpliendo un sueño, ¿es algo que te gusta mucho? Sí. ¿Que te hace como artista? Como Es algo que me hace encontrar, sí, me dio una... Me contiene, me da me da herramientas para encontrarle sentido a lo que vivo y para disfrutar, así, para expresar también. Es la posibilidad de expresión. En algún momento sentí que necesitaba ese canal de expresión y lo busqué primero en la fotografía y lo terminé de encontrar en el vitral. Me gusta mucho el vitral y quiero hacer vitral hasta que dé. Nunca se sabe la vuelta de la vida. Sí. Te dicen Bonchi, ¿no? Bonchi, ¿Por qué? Gonzalo Gonchi, Gonchi quedó Bonchi. y un primo mío que éramos muy chiquititos no le salía Gonchi y me decía Bonchi. Por lo menos tengo que decir lo que pienso. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Luchar, soñar y andar contra el suelo, chocando con la realidad, son el sentido que tiene la existencia. Transformar el mundo. El horneado incorpora la capa de grisalla o de esmalte, de pigmento, al vidrio. Después de la horneada ya forma parte del vidrio. Como que se funde. Claro, porque todas las grisallas y los pigmentos tienen en la base vidrio en polvo, que es el flux.
Claro, con eso lo pintas. A una temperatura determinada, eso se une a la capa exterior de vidrio y ya forma parte del vidrio. Al final un microtorno para levantar luces, a veces, pero... Con ese microtorno como que terminás de sacar pedacitos de cositas. Saco la pintura, blanco, ¿no? sí. Es que es diferente. Me gusta la oscuridad y después volver a la luz a partir de la diferente oscuridad. agregar el blanco, Ah, ¿no? Al final Claro. tiene otro poder. claro. Vas quitando la que queda de pintura ya horneada, seca, y va para llegar a un color muy claro que va a ser el contraluz. Para volver a ese color primigenio. Esto es la grisalla, Esta es la grisalla. que es un polvito. Me Esta es la grisalla con aceite. La grisalla son óxidos. Claro, es como un polvito de óxido. Claro, es un óxido que en la base se trabajan con vidrio en polvo, con flux. Si la querés hacer vos tenés vidrio en polvo y lo mezclás con un óxido. Lo morterías mucho en distintas proporciones. Cuando la proporción de óxido es mayor que la de vidrio, o una proporción mayor de óxido en relación con el vidrio, te da una grisalla. Que la grisalla lo que hace es interrumpe el paso de la luz en el vidrio. Entonces va a ser la línea, en un rostro va a ser la línea, en una planta, ¿ves? Estas son las líneas que no dejan pasar la luz. O sea, esa parte oscura. La parte oscura. Y después otras grisallas las trabajás levantando luces para obtener volumen, para obtener la figura tridimensional, que por ahí en este rostro ahora no estaba iluminado, pero... Porque ¿qué pasa? La grisalla se usaba también como una forma de pintura para simular en la escultura. Suponete en un templo no tenían plata ya para pagarle a un escultor para que esculpiera unas figuras en la entrada del templo, entonces lo que hacían era contrataban a un pintor que hacía como un mural, como un fresco, donde trabajaba con grises y trataba de simular el volumen de la escultura. Esa técnica de pintura con grises es la grisalla. Que se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. Transformar el mundo. Antes que un trabajo, para vos es una expresión Es una búsqueda expresiva, sí. que se transforma cada tanto en trabajo. Sí, sí. Sí, en realidad lo que pasa con las artes de loco es que por momentos es un trabajo y por momentos es expresión. Se empieza a difuminar, empieza a desaparecer la línea esa del trabajo como ordenador. Claro. Y empieza a ser el placer como ordenamiento de la vida cotidiana. Claro, porque no, en realidad el trabajo, en los términos que uno lo interpreta, está bien. O sea, nosotros con Julieta a veces tenemos esa charla de decir que mucho del dinero que nos da la posibilidad de vivir, o la gran mayoría, no tiene que ver con la venta de un vitral o de un grabado, sino tiene que ver con el trabajo que hacemos en el registro. Eso, muchas veces decimos, eso estaría bueno vivir de lo que uno labura, o sea, de lo que uno le gusta laburar, el vitral, el grabado. Pero también el no vivir del vitral y el grabado te da una libertad en el momento de trabajar. Porque si yo tuviera que vivir del vidrio, entraría en un trabajo seriado, día a día, para poder comer, y me haría perder el placer.
los pliegues. Yo acá marqué con una línea negra, con una grisalla con aceite, con un liner. Marqué al comienzo de este trabajo líneas en la cara, un pliegue en la ropa, en las manos, las plantas. Y a partir de ahí ya empiezo a aplicar la grisalla con agua, que es este polvo diluido en agua, con una lo vas trabajando con agua, lo empiezo a diluir, así le pongo agua acá, ¿no? Tendría que mostrarte con esto, ahí. Después, ahí, acá se me fue de agua, pero bueno, para el caso vale. Claro, es menos fuerte. Una vez que, claro, bueno, en este caso yo si la dejo un poquito secar, se va a concentrar. Entonces agarro una pinceleta, la empapo así. La empapo ahí y sobre la superficie de vidrio a veces tiene algún aceite todo, entonces con el dedo la terminás de ahí, con la superficie de vidrio. La pasás sobre el vidrio y después con una brocha la homogeneizás. Con una brocha o con una, para este caso hay unos pinceles especiales que son de pelo de tejón. Pero esa es de peluquería. Esta era de mi viejo. ¡Qué genio! Y funciona bárbaro. Me acostumbré a esta y a veces me cuesta con esta, que sería más adecuada, llegar a la homogeneidad que llego con la brocha de afeitarse. Entonces vos ahí, mientras está húmeda, vos la homogeneizás sobre esa superficie. Y cuando secó, que va a suceder, cuando secó vos lo vas a ver, ahí no secó. Bueno, cuando secó llegás a esto. Llegás a algo bien seco sobre una superficie que lo empezás a levantar con distintos pinceles. Este es un pincel más duro, entonces yo ahí levanto luces, acá levanto luces. Vas quitando el polvito. Vas quitando el polvo. Que se secó. En sucesivas, esto una vez que son varias capas que haces. Claro, una vez que yo repaso todo esto, que lo trabajo y estoy conforme, va al horno. Ese es el horno. Y se hornea a 580 grados una grisalla. ¿Cuánto tiempo? Depende del programa, pero el vidrio hasta los 700 grados, hasta los 600 y pico grados, tiene un solo pico de tensión que es a los 350 y después otro a los 580. Pero vos una horneada de grisalla podés hacer una horneada como si fuera de cerámica. Se puede ir en una subida continua sin hacer mesetas, porque no es un vidrio que se tensione mucho a 580 grados. Entonces yo pongo 7 grados por minuto hasta llegar a 580. Imagínate que si en un minuto son 7 grados, en 10 minutos son 70 grados. Bueno, suponete en 1 hora y media, 2 horas, yo llegué al punto de hornear. Y ahí se apaga. Si fuera una horneada más compleja, de vitrofusión, de lo que sea, que vas hasta 800 grados, lo que sea, bueno, ahí sí necesitas que el vidrio haga mesetas. Llegás a los 350, esperás 10 minutos y sigue. Llegás a los 580, esperás otros 20 minutos, de acuerdo a lo que estés haciendo. Así hasta ir a los 800. Y después tiene mesetas al bajar también el vidrio, para que se estabilice. El vidrio es un material que es
¿cómo se llama químicamente? Es como que tiene, es un líquido en estado sólido, o sea, tiene una estructura completamente caótica. No existe eso del cristal en el vidrio. El cristal existe en las piedras, en otros minerales. Pero eso que llaman cristal de Bohemia, cosas, no existe en realidad. Claro. No existe la estructura cristalina completamente ordenada en el vidrio. Tanto cuando sube temperatura como cuando baja, de ciertas estabilizaciones para que no se generen tensiones que después, una vez que lo sacas del horno, no se parta, no se quiebre. No. Trabajar siempre con grisallas y pigmentos de baja, casi siempre tengo esa horneada. Voy a 800 grados, a 600 grados, 580, no necesita más. Hace un tiempo empecé a pensar en el tema de la materia, de perder materia en todo sentido, o sea, que lo material en tu vida vaya dejando lugar a lo etéreo, a lo espiritual, ¿no? Como que, y esa pérdida de materia tiene que ver con todo, o sea, tiene que ver con resignar placeres materiales que vos te vas dando y que vos decís, podría no hacer esto y igual seguramente encontraría una manera de estar bien. Y este es el horno que, a diferencia de los hornos, bueno, vos conocés los hornos de cerámica. Sí, claro. El horno de cerámica tiene una carga Más cuadrada, más vertical. que es o son verticales, o si son así horizontales, Sí. tienen la tapa, la abrís y metés la cerámica que va al fondo. Claro. Acá el de vitral es plano abajo, ¿ves? Y el volumen está en la tapa. Después es lo mismo, pero Resistencia, resistencia. Entonces, ¿qué Kaolin, ¿no? te favorece? Que yo al meter la pieza, Kaolin, al meter la pieza no tengo que hacer este movimiento porque con una grisalla la puedo llenar de dedos, la puedo contaminar. Entonces es más fácil de carga. Y también más fácil para optimizar el espacio. Claro, sí, más que lo que más haces es plano, digamos. Claro, y además que lo que haces es plano. Difícilmente armás como se arma en la cerámica, que vas armando pisos de horneado. Entonces, bueno, después es lo mismo, tenés un controlador ahí que haces un programa de horneado. Las grisallas, los programas de horneado de grisalla es lo que te decía, son 7 grados cada minuto, va subiendo hasta llegar a los 580, 600 que vos ponés la horneada. Después se apaga y baja solo. ¿Te llaman para hacer un vitral en una casa, ponele? Claro. En realidad, casi todos mis laburos han sido laburos para casas privadas. No sos tan de instituciones, digamos. No se te ha dado la No se me ha dado, no se ha dado. Por ahí he hecho algo, pero no se ha dado. En general son para casas. Como una entrevista con la persona, vas, mirás el lugar, mirás la casa, las líneas, la arquitectura. Y después en la charla, en este caso, yo te decía de ese vitral, era para una casa de arquitectos y bueno, con líneas de una arquitectura muy contemporánea, muy hermosa casa. Y me dijeron, bueno, mirá, a mí me parece que por las líneas de la casa tiene que ser algo más abstracto. Y entonces yo voy, miro la casa,
Pero de repente cuando miro el vano, o sea, donde va a estar el montado el vitral, veo que detrás del tapial había asomaban 3 ramas de un fresno. Entonces yo dije, bueno, quizás esas 3 ramas de ese fresno tiene que ser el comienzo de las líneas del vitral. O sea, lo primero que pensás, o a veces pensás primero una imagen si es algo muy figurativo, y a veces si es algo más abstracto pensás en la línea de plomo, o sea, como que dibujás con la línea de plomo. Entonces yo dije, bueno, quizás la línea de plomo tiene que seguir la forma de esas ramas. Y después trabajás con los colores que ellos te sugieran o que vos, en el caso que no te sugieran. Entonces ahí de nuevo aparece la naturaleza como una conexión, aún en una ciudad y aún en un trabajo abstracto, aparece ese puente, ese hermanar con la naturaleza para empezar a pensar una obra. Estos vitrales, no porque son vitrales que hice para mí y tienen otra motivación. Muchas veces yo trabajo con fotografías mías. Esto es a partir de una fotografía que le hice a mi viejo hace muchos años, que está ahí con un perro, con su perro, con Salomón. Ese trabajo yo parto de la fotografía y después le doy un entorno natural o le sumo los colores que yo imagino. Me gusta ese contraste, ¿ves? Me gusta que aparezca una imagen trabajada casi monocromática y después empezar a agregar colores. Algo que separa 2 mundos o 2 situaciones. Ahí está mi vieja atravesando el umbral. Fíjate que de aquel lado es de nuevo lo monocromático. Ahí hay algo como existencial. Ahí está la sombra de mi vieja sobre el color. Y esto que sería la ruina, con el musgo, ahí sí agarré un vidrio y lo llevé a 780 grados y le di como una textura de la piedra, como para ir a la piedra. Algo que podría no haberlo hecho, pero bueno, es un juego siempre también. Yo cuando hacía fotografía a mí me encantaba el blanco y negro. Y me encantaba el blanco y negro con grano, o sea, el rollo Ilford de 400 asa que tenía un grano muy... Sí. Esa textura. Bueno, la textura del punto, el ruidito en la imagen. El ruido, la textura de la grisalla, yo casi que la trabajo así. A mí me gusta ir a un punto un poco más de rusticidad para comunicar. Uno ya tiene incorporado esa idea, ¿no? de cómo va a jugar el plomo, pero igualmente, siempre, a mí al menos, siempre te sorprende. Ahí decís, cuando terminás de emplomar, decís, ah, sí, era esto. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Luchar, soñar y andar contra el suelo, chocando con la realidad, son el sentido que tiene la existencia. Transformar el mundo. Que se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar una y 1000 veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Que se puede resumir en esto: derrotados son los que
vos marcás, vos decís, bueno, acá yo tengo una pieza que es ahí, entonces marcás, la línea de corte va por adentro, porque esta es la línea de plomo, entonces tiene que ir por adentro de la línea de plomo. Entonces marcás el vidrio ahí y vos agarrás con el cortavidrio y le das así. Entonces vos acá en el corte vos ves que yo lo voy a abrir ahí, pero ya empezás a ver que si yo corto esta pieza así, por más que decida, haga toda una planificación de corte, ya empieza a haber un montón de desperdicio. O sea, vos tenés un desperdicio por lo menos de un 30% de vidrio. Cuando vas a planear un vitral, tenés que comprar un 30% más de vidrio. Eso es lo que se te va a ir más o menos en el corte. Entonces vos marcás el vidrio como hace cualquier vidriero. Este es un vidrio medio texturado, medio difícil de cortar. Y también tenés herramientas para el corte que te ayudan. Esta, por ejemplo, es una herramienta que se llama pinza de abrir, que tiene como una doble concavidad ahí o convexidad, que agarras el vidrio. Primero puede ser que lo marques ahí. Este medio. Que a mí me gusta mucho. Para responderme de vuelta. Robert Walser, es un escritor suizo que yo en una época lo leí mucho, me gusta mucho. Y esta serie de vitrales así circulares tienen esa idea que te contaba del vitral holandés del 1500, 1600, 1700, después si querés lo podemos ver en un libro, que era un círculo donde adentro era monocromático, o sea, se trabajaban solo con grisallas, como en este caso, solo grisallas. Acá sí le puse en algunas hojas, esto es un bosque de abedules, esta es la corteza del abedul. Él murió en una caminata en un bosque de abedules, lo encontraron en la nieve. Y acá las hojas del abedul, que es muy delicada, las había ido trabajando con pinceles, pero al final dije no, la voy a trabajar con el Dremel. Y agarré con el Dremel. Todo el proceso de pintarlo. Claro, pinté todo y empecé a levantar la luz de la hoja, el brillo, directamente con el microtorno. La superficie opaca de las grisallas. Claro, porque como se ve todo completamente opaca, sin color, sin nada. Y de repente aparece la luz detrás y ahí aparece la vida en el vitral. O sea que el vitral es pintar con luz. Siempre, ¿no? Cualquiera que pinte piensa de luz, pero en este caso es la luz a través de la materia. La luz que es materia atravesando el vidrio y dándole vida a algo que si vos no lo ves con luz de atrás no tiene vida. A veces pienso el trabajo en el taller como el trabajo del alquimista, más allá que el vitral en sus orígenes, o que los vitralistas, a quienes se dedicaban al arte del vitral, pudieran estar relacionados o no con la alquimia. La alquimia, el arte de Hermes, es un poco partir de un caos original y a través en mi caso sería a través de la temperatura en el horno, buscar que todos esos materiales, que el vidrio, los esmaltes, encontrar en sus combinaciones un orden, una redención, dirían los alquimistas, la transmutación.
¿Próximo laburo? Sí. Esta es en la serie Homenajes a escritores. Este es un homenaje a Juan L. Ortiz, al poeta entrerriano, que a mí me gusta mucho, y le voy a hacer un vitral. ¿Qué haces con esa pipita? Levanto el polvo que voy sacando, ¿ves? Yo tengo ahí voy levantando las luces. Pinceles muy suaves algunos para levantar luces. ¿Y qué onda? Contame, ¿qué pasó? ¿Se te rompió? Acá fue, esta de acá fue la invasión de mosquitos. ¿Cómo la invasión de mosquitos? Yo estaba sacando la pieza del horno, ¿te acordás ese momento? Sí. Que fue la plaga? Bueno, son todos son todos signos, ¿no? O por ahí. Gaje del oficio, Sí. por decirle. Estaba sacando la pieza del horno. Generalmente cuando yo saco las piezas del horno, saco más de una pieza a la vez. Yo tenía esa pieza, la tenía horneando con otras piezas más chicas. Cuando empiezo a sacar las piezas del horno, acumularlas acá en la mano, ¿viste? Me voy poniendo una, dos, tres, quizás todas esas piezas del cielo ahí, del horizonte, se me empieza a llenar la cara de mosquitos. Me atacan, esto era una nube de mosquitos que no podía salir afuera. Se ve que no me había puesto off nada y me empiezan así, empiezo, viste, con las manos así, con el vidrio, empiezo a moverme así y en una, nada, le tiré el manotazo al mosquito, viste, para que me estaban picando. Y una de las piezas de vidrio cayó en el medio de esta. Voló la pieza de vidrio y le dio ahí. Cayó a esta que estaba sobre la base del horno, entonces ahí se hizo una rajadura acá y una rajadura acá. Ahí dije, bueno, es parte de la vida, de la obra. Entonces dijo, lo emplomo. Me acuerdo que lo subí a consulta a la red y hubo un par que me dijeron, no, quedó buenísimo, con ese plomo gana muchísimo la figura, no sé qué. Bueno, me convencieron para que lo emplome. Y ahí lo terminé de romper. Y entonces ahí dije, no, ahí ya... merece hacerlo nuevamente. Y ahí ya, si meto estos plomos acá... Sí, ya entra la figura de otra manera. Sí. Y lo hiciste más chico ahora. No, es la misma pieza. Es la misma pieza que estoy haciendo, que va a ir acá. O sea, yo voy a sacar esa pieza de ahí. Claro, la vas a encastrar. Y voy a encastrar esta. Es exactamente esa misma pieza que la estoy haciendo de nuevo. ¿Eso lo hiciste como en dos partes también, es grande? En una parte las nubes y en otra parte la central. Claro. Siempre, ¿cómo pensás cuando son dos formas que se encastran? ¿Por qué se te ocurre hacer dos formas que se encastran? La línea de plomo. Bueno, en este caso, acá hay nubes, entonces ya la nube tiene un contorno y esto trata de ser... Este es un trabajo que se llama, que se va a vincular a aquel que te mostré de mi viejo y al de mi vieja, que es este soy yo, que habla de los no horizontes, por un trabajo que hay de Campbell que habla de que en determinado momento del siglo XX el hombre se extravió en tanto alguien que era parte de una determinada cosmovisión o que estaba en un entramado simbólico. Entonces en ese trabajo de Campbell se habla de no horizontes. Y yo tomé ese no horizontes de una lectura mía muy particular, ¿no? Y empecé a hacer un montón de figuras en un entorno donde el horizonte es algo irreal. Claro. No, ¿viste? Ahí hay una mezcla de colores, pero de nuevo buscando como darle a lo que yo estoy haciendo un sentido de recuperar algo que sí tenga que ver con lo simbólico, que quizás es a partir de ese
de esa degradación o de esa destrucción del horizonte, que aparezca un horizonte nuevo. La última etapa, vos acá tenés la plantilla, o sea, vos hiciste un boceto y lo llevaste a línea, a lo que va a ser la línea de plomo, que es la línea de corte. Vos cortás las piezas de acuerdo a esa plantilla, ¿no? Cortaste cada pieza de vidrio, que la pintaste, la trabajaste. Sí, todo lo que hicimos, todo lo que explicaste anteriormente, ¿no? Claro. La cortaste de acuerdo a esta plantilla que es la línea de plomo. El plomo es una W, es una H o una W, tiene un alma y tiene estas solapitas, estas alitas, que son las que van a tapar el vidrio. Cuando vos emplomes, el vidrio va acá adentro, el plomo se estira con una uña que está acá, se traba, se lo estira y se le da una cierta rigidez, y después ese plomo se vuelve más maleable. Como que lo aprieta la prensa esa. Claro, vos, esta uña es, agarrás ahí, metes la punta ahí del plomo, la trabás y con una pinza estirás. El plomo que está así, en un rollo, lo estirás. Ahí adquiere una rigidez que se vuelve mucho más maleable en el momento de emplomar. Acá tenés una curva, pum, la doblás hacia el plomo y te toma la curva. Y acá va a ir el otro vidrio, o sea que entonces vos empezás con una escuadra, con la plantilla que tenías donde tenés la línea de plomo, empezás a colocar los vidrios y los vas a ir emplomando. Yo acá tengo una curva. Cuando vos emplomás también lo que tenés que mirar es la forma de que el plomo estructure lo máximo posible a todo este vitral. Es decir, que si yo acá tengo una posibilidad de ir con un plomo desde acá hasta acá, la tomo. ¿Por qué? Porque un plomo agarrado entre los dos lados le va a dar más estructura. O en el caso de en aquella pieza, el vidrio que va de lado a lado del vitral, es una sola pieza de vidrio, eso ya le da mucha estructura a todo el vitral. Entonces yo acá agarro, marco donde va a ser el corte. Esto lo voy a hacer en forma grosera. Marco el corte, agarro la tijera para plomo, que es una tijera que tiene un lado plano. Corto. Y acá pongo un plomo. Bueno, acá quedó más o menos. Ahí ponemos un plomo. Este plomo ya tiene a esta pieza y a esta pieza. Entonces yo agarro con otro plomo, copio esta figura, me fijo que esté bien en el ala, lo corto acá, más o menos ahí, corto acá, y me queda esta pieza, estas dos piezas ya agarradas acá. Y después lo soldás, le das. A esto lo voy a sostener con estos clavos de herrar. Sí, con clavos. Tienen un lado de plano, ¿sí? Me agarro un pedacito de plomo así, pum, martillito, y voy sujetando lo que ya tengo, ¿sí? Le voy sujetando lo que ya tengo. Y bueno, y después vas avanzando. Pongo esta pieza de acá,
pongo el plomo acá y vuelvo a sujetar y vas avanzando. ¿Se suelda después todo junto? Se suelda al final todo junto. Cuando terminás de todo el armado y el cerrado con estos dos plomos del perímetro, ahí agarrás, soldador, estaño. ¿Qué tipo de estaño? Es bastante grueso, ¿no? Este es de 2,5, bro. Y con eso Lo que sí tiene que tener un 60-40 es mejor porque suelda más fácilmente. ¿Qué es 60-40? La composición creo que del plomo estaño. Esto es plomo estaño. Esto es plomo estaño. Entonces, yo acá pongo un líquido que va a bajar la temperatura de fundición de este estaño. Como un fundente, digamos. Es un oleico, claro, un fundente. Agarro, ves acá tengo este plomo que une a este y a este. Acá tengo 3 uniones también. Entonces voy a ir con el soldador. Una vez que tengo todo el paño ya terminado de armar, emplomado, pum, y voy a ir en cada unión de plomos, voy a ir soldando. Termino un lado, lo doy vuelta, lo sueldo del otro lado. Termino los dos lados de soldar y ahí se termina el vitral con una masilla de vidriero, la masilla que se usa para las ventanas. Sí. Lo que pasa que en este caso yo al menos, y la trabajás con un thinner que la vuelve como cremosa, la va ablandando bien y queda como una crema. Esa crema la tirás todo encima del vitral y con unos cepillos vas repasando cada perímetro de plomo, cosa que la masilla se vaya metiendo ahí. Lo das vuelta, haces lo mismo del otro lado, hasta que ya no te queda plomo, masilla en la superficie. Cuando terminás de hacer eso, que por ahí un vidrio que está muy grisallado se ensucia con la masilla o la retiene un poco más, agarrás y le tirás acerrín de madera. Lo llenás de acerrín y ahí con otro cepillo, el acerrín lo que hace es aglutina, levanta la masilla que está sobre el vidrio, o sea, de alguna manera lo limpia el vitral, limpia los plomos y al mismo tiempo se mete acerrín en el alma de plomo, donde estaba la masilla, y la estructura también mucho más. Tenés ya esa argamasa, es masilla más acerrín en el alma. Eso le da mucha más rigidez al vitral. ¿Cuánto cobras un laburo de estos? Mira, los valores son, alguna vez, siempre hay un problema para cobrar, ¿no? ¿Cómo evaluar? Pero partís de un estándar que son dos valores. Un valor se dice que es más o menos $700, otro valor son $2.500 el metro cuadrado. $700 sería un vitral con vidrios nacionales, sin pintura, o sea, o nada, o prácticamente nada de pintura, vidrio nacional, plomo y un metro cuadrado de ese, más o menos $700. Los clásicos vitrales de rombos en las puertas de las casas. De ahí vas aumentando el valor en que, y vidrio importado, extremadamente caro. Vidrio de color importado es insustituible, porque vos podés pigmentar un vidrio nacional, pero es otra cosa. Son búsquedas diferentes, o sea, podés, y al mismo tiempo, una buena pigmentación es un buen pigmento, y un buen pigmento es caro como el vidrio de color bueno. Entonces ahí no tiene que ver más con una decisión estética. Entonces vos llegás a un vitral que utilizaste vidrios importados, que tiene muchas horas de pintura, tiene muchas horas de grisalla, significa, por ejemplo muchas horas de grisalla, o sea, muchas horneadas, es un costo.
vidrios, todo ese horizonte ahí de color son vidrios importados. Eso también tiene, el vidrio importado tiene un costo. Un costo alto que está en dólares. Entonces, cuando llegas a una máxima complejidad de pintura con materiales importados, $2.500. El metro cuadrado. El metro cuadrado. Si sos Rembrandt y estás haciendo vitrales, o sea, hay vitralistas que deben cobrar el doble de eso, o sea, porque, bueno, ahí es otra... Y pues lleva mucho tiempo y mucho proceso también. Mucho tiempo. Los insumos son todos caros, Sí, porque el plomo es caro. luz. El plomo es caro, la horneada es cara, el vidrio de importado es caro. Caro al nivel de decirte, no sé, un vidrio de 30 por 40, naranja, o amarillo o rojo, como esos, ¿no? De 30 por 40 centímetros, un vidrio de esos te sale 100.000 pesos. Es caro de verdad. Es caro. 80.000 pesos. Un azul así de 30 por 40 y te puede salir 50.000 pesos. Entonces, ya el vidrio es caro. Quizás si vivís en Europa es otro costo, ¿viste? Porque ellos fabrican sus vidriocolores y fabrican buenos vidriocolores. Nosotros acá ya no, en Argentina ya casi no se fabrica vidriocolor. Y eso que había en Los vidrios, Monterrey, ¿no? Estaba... claro, los vidrios acá que se siguen haciendo es ese martelé ámbar, hay un verde, que son el yacaré, el martelé. Bueno, acá, taller de Bonchi. Bueno. Le pinté el frente a Bonchi. También lo conozco hace un montón. Por Julieta Warman, su compañera, una gran grabadora y referenta de la Ciudad de La Plata. Nosotros estamos ahora acá en la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Mes de julio del 2024, intentando siempre poder seguir caminando y mostrando la multiplicidad de discursos y de posibilidades que tenemos en el mundo de las artes. Que en cualquier lugar encontrás un tallercito, en este bosque acá perdido, oculto, en el medio de la ciudad. Está acá el compañero. Y bueno, para mí es un placer poder seguir caminando y cruzándome amigos como vos, Bonchi. Así que gracias, loco. Bueno, muchas gracias. Y somos casi vecinos de Talleres. Sí. Estamos muy cerca y la verdad que sí, genial. A mí me encanta lo que, nada, además de lo que haces como artista, me encanta este compromiso que has tomado con la difusión y aparte lo bueno que salen esos laburos. Nadie crece en soledad. Sí, eso sí. Gracias, hermanos. Un abrazo.